Buenas tardes, Padre Obispo. Una vez más nos congregamos, nos reunimos en este atardecer reflexivo para compartir esta hermosa carta del Papa Francisco. ¿Verdad? Esta exhortación tan hermosa de la alegría de el Evangelio. ¿En dónde? En un mundo actual, Padre. ¿En el hoy? Con pandemia, sin pandemia, pero aquí. Aquí y ahora. Sembrando alegría, llenando el mundo de esperanza, consciente de que es la misión que en este momento Jesucristo nos pide. Así es. Vamos a orar y a pedir la asistencia del Espíritu Santo para que nos ayude y nos acompañe. Señor Jesucristo, tú que nos acompañas en el camino de la vida, te pedimos que enciendas nuestros corazones con el fuego de las Escrituras, para que participando en tu mesa seamos fortalecidos en el amor y la unidad, y así lleguemos a ser auténticos servidores del reino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe, ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Seguimos avanzando en la reflexión de esta hermosa carta, esta exhortación, y vamos para el número 24, donde aparecen unas palabras, sobre todo una de ellas que es invento del Papa, porque él la trae a colación con esta espiritualidad nueva de evangelización, donde tenemos nuevas expresiones, nuevos métodos y sobre todo un ardor distinto que brota del Espíritu que quiere dar a conocer a Jesucristo. Primeriar, involucrarse, acompañar, fructificar y festejar. 5 palabras que son 5 verbos clavísimos, podemos decir clave, para entender por dónde nos quiere llevar el Santo Padre en este camino nuevo trazado para la Iglesia. La Iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros que primerean, que se involucran, que acompañan, que fructifican y festejan. Entonces define la Iglesia en salida como una comunidad de discípulos que escucha, aprende, practica y se convierte en misionera porque anuncia y sobre todo testifica. Y lo hace a través de estas 5 palabras: primerear, involucrarse, acompañar, fructificar y festejar. Vamos ahora a ver cómo el Papa las define y nos ayuda en la comprensión de estos conceptos. Primerear. Sepan disculpar este neologismo. La comunidad evangelizadora experimenta que el Señor tomó la iniciativa, la ha primereado en el amor, y por ello ella sabe adelantarse, tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los lejanos y llegar a los cruces de los caminos para invitar a los excluidos. Vive un deseo inagotable de brindar misericordia, fruto de haber experimentado la infinita misericordia del Padre y su fuerza difusiva. Así que lo primero que nos dice el Papa es que es un neologismo, es una palabra que se inventa para explicar una realidad que él vive. ¿Cuál es esa realidad? La de entender que la comunidad evangelizadora experimenta que el Señor tomó la iniciativa. Es decir, no es que yo voy a Dios, es que Dios viene a mí. Hemos explicado otras veces este concepto. Por ejemplo, en la liturgia lo decimos con el gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Si el Señor me ama, y porque me ama sale a mi encuentro, me busca. Esto implica entonces que Él toma la iniciativa. La ha primereado en el amor. Es el amor lo que mueve a Dios a actuar. Me ama y sale a mi encuentro. Viene a mí. Si conversión es que yo voy a Dios, gracia es que Dios viene a mí. En la gratuidad. Y esa gratuidad es por amor. Un amor fundante. Un amor que me quiere a mí de una manera particular, personal. A mí y a todo el mundo, ¿verdad? No porque sea exclusivo para mis personas, sino para la humanidad. Y por eso ella sabe adelantarse, tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los lejanos y llegar a los cruces de los caminos para invitar
a los excluidos. Y entonces cita y toma un texto bíblico, la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 10, donde nos dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo, para que ofreciéndose en sacrificio, nuestros pecados quedaran perdonados. Un texto maravilloso que nos habla del proyecto del Padre. ¿En qué consiste el amor? El amor de Dios, ¿en qué consiste? En que no es que nosotros hayamos amado a Dios. no es que nosotros amamos, por eso decía el Gloria, ¿no? Los hombres que ama el Señor, sino que Él nos amó. Y porque nos amó, envió a su Hijo. Por eso vuelvo a citar el texto del Gloria, porque ese cántico de los ángeles se canta la noche en que nace Jesús en Belén. Nos envió a su único Hijo. ¿Y para qué envió a su único Hijo? Ofreciéndose en sacrificio. Ofreciéndose, entregándose, haciendo oblación de su vida. Sacrificio, sacrisanto, oficio santo. ¿Cuál es el oficio santo? Entregó su cuerpo, entregó su vida. ¿Para qué? Pues nuestros pecados quedaran perdonados, para que nuestros pecados quedaran perdonados. Esa es la razón por la cual Jesús viene al mundo, esa es la razón por la cual Jesús muere en la cruz, para el perdón de nuestros pecados. Cuando uno lo lee, lo medita, lo reflexiona, lo gusta, lo saborea, lo integra en su vida, entonces comienza a vivir de forma diferente, vive en alegría y se siente primeriado. Me amó, primero me amó Él, y como me amó es gratuito, entonces Él no espera que yo haga nada por Él. Y esto es un concepto que necesitamos redescubrirlo, porque todavía tenemos el concepto de que tengo que hacer cosas para pagarle a Dios. Para pagar a Dios no hay que pagarle nada. Él nos ama como es. Es que yo soy un gran pecador, precisamente por eso. Y es que si yo peco, Dios no me ama. ¿Quién dice que Dios no te ama? Y este es el problema de muchas personas, que piensan o pensamos que por el pecado ya Dios deja de amarnos. Y no es así. Por eso la canción 3 cosas tiene el amor, ¿verdad? Que no se pueden olvidar, que Dios nos amó primero. Y el segundo aspecto, ¿no? Si yo vivo ese amor de Dios, que es el primero, hay que darse sí, por entero. Jesucristo se dio por entero. Y ponerse a caminar es lo que el Espíritu hace, ¿no? Nos pone en movimiento, en ruta. Y por eso, ¿verdad? Ella sabe adelantarse, tomar la iniciativa sin miedo. Tomar la iniciativa sin miedo. El miedo nos paraliza, no nos deja avanzar. Toma iniciativa, muévete, da el paso, salta, brinca, avanza. Sale al encuentro, ¿verdad? Hay que salir al encuentro. Buscar a los lejanos y llegar a los cruces de los caminos para invitar a los excluidos. Y esto trae a la memoria ese hermoso texto bíblico donde Jesús compara el reino de los cielos a una boda y mandó a llamar a los invitados. Y entonces vienen las excusas, no, que yo me casé, no, que yo tengo una tierra que trabajar, no, que yo. Y entonces dice que montó en cólera y le dijo a sus criados: salgan a los caminos y busquen a todo el mundo. A todo el mundo. Y llenen la sala. ¿Por qué? No quiero que estos prueben mi alimento. Entonces es el Señor el que sale y sale a los cruces de los caminos. Fíjate que es un cambio, utilizando una de las palabras de los jóvenes, ¿no? Brutal. Es un giro, es una mentalidad nueva, es una visión distinta. No es un toma y dame, es un dame gratuito, es un toma en la gratuidad, en el amor de Dios. Vive un deseo inagotable de brindar misericordia. Fíjate lo que dice, ¿no? Dios vive un deseo inagotable de ofrecer, de brindar misericordia. Ese es el ser de Dios, ser misericordioso. Fruto de haber experimentado la infinita misericordia del Padre y su fuerza difusiva. Si yo he experimentado la misericordia infinita del Padre, lógicamente voy a hacer lo mismo. De ahí el cántico que cantábamos durante el año de la misericordia. Misericordiosos como el Padre. Lo que gratis he recibido, gratis lo doy. Y es una fuerza difusiva. Diástoles y sístoles. Lo recibo y lo doy gratis. Atrevámonos un poco más a primeriar. Entonces,
nos reta el Papa. Hazte también tú uno de los primeradores. Toma el ejemplo del Señor. Y si Él te ha primeriado, tú también aprendes a primeriar. Y en este tiempo, en esta época, en momento en que nos encontramos en esta pandemia, ¿verdad? Nos estamos primeriando en muchas cosas, ¿verdad? Y nos estamos reinventando y estamos viendo cómo la evangelización tiene que continuar, aún así sea de manera virtual, pero ¿cómo vamos a primeriar esta experiencia de ser discípulos misioneros en el hoy? Y ese hoy va a llevar una segunda palabra que es involucrarse. Pero antes de pasar a la palabra involucrarse, yo creo que es importante resaltar lo que quiere decir e insistir en reinventarse. O sea, no podemos seguir haciendo las mismas cosas. Sí, podemos seguir haciendo las mismas cosas, pero no de la misma manera. Y esto es importante, hay que limpiar, pero no de la misma manera limpiamos. Hay que evangelizar, pero no de la misma manera, porque lo importante es lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? Que la gente se encuentre con Jesucristo. ¿Y cómo voy yo a provocar ese encuentro con Jesucristo? Por eso el Espíritu en tanto nos está llevando a la inventiva. Y mientras más inventamos, más se construye el reino de Dios. Eso es lo nuevo de esto. Este es el gran reto, ese es el gran desafío. Y ese es el gran desafío. No debemos perder la oportunidad. Por eso hay que involucrarse. Es la segunda palabra. Involucrarse. Como consecuencia, la iglesia sabe involucrarse. Jesús lavó los pies a sus discípulos. Para lavar los pies, ¿cómo se hace? Para lavar los pies. Pues, ¿qué implica el gesto de lavar los pies? Agacharse. De abajo hacia arriba. Esto es un cambio desde arriba hacia abajo. Tengo que empezar abajo. Me involucro cuando me pongo de rodillas ante los pies, ante la necesidad del otro. Y de abajo cojo el agua, pues está en la palangana. Porque fíjate que el texto dice que echó agua en una palangana. Ordinariamente nosotros creemos que Jesús iba echando el agua desde arriba. Y no es así. El agua estaba en la palangana y cogía el agua de la palangana y lo lavaba. Es que el método es distinto. Es lavar los pies, pero no mismo lavar los pies con una jarra de arriba para abajo que con una palangana de abajo para arriba. Es sutil el gesto. Es sutil. O sea, las manos, que es lo que ordinariamente vemos en la celebración de la Eucaristía, vemos que se lava las manos el sacerdote, o le lavan las manos. El ayudante echa agua con una jarrita. Y están al mismo nivel casi. En los pies no es así. Y echando agua en la palangana, le lavó los pies. Así que echa el agua. Eso no quiere decir que usó la misma agua para todos, que no es eso tampoco. Era el gesto. Por eso el lavar los pies, cuando uno empieza a mirarlo en el detalle más sencillo y a observarlo, tiene su método. Y toca los dedos, toca los pies y lo hace con cariño. Uno no lava los pies bruscamente. Eso las mamás son especialistas. Lavar los pies tiene su arte. Tiene su arte, su delicadeza, porque no a todo el mundo se le pueden tocar los pies que le da cosquilla. Y se ríe uno y ¡ay, no, que me da! Cuando tú no estás enfermo, el lavar los pies refresca, el lavar los pies es un gesto de cuidado. Por eso, en el lavatorio de los pies, el rito mismo te reta después en la vida. Por eso Pedro lo entendió. Dijo, tú jamás me lavarás los pies. Si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Entonces, lavatorio de los pies. Lavarnos. Jesús se pone de rodilla ante los demás para lavarlos. Pero luego dice a los discípulos, el Señor se involucra, ¿verdad? Seréis felices si hacéis esto. ¿En qué consiste la felicidad entonces? En lavar los pies. Ay, que los pies apestan. Ay, que los pies están arrugados. Porque nosotros ahora los pies, pues generalmente, ¿verdad? Usamos medias. Y los pies son, sobre todo los de los varones que están en oficina, son delicados, cuidados. Pero los pies del que anda por el desierto, de delicado nada.
Del que anda descalzo. Correcto, son más rústicos. Entonces es interesante todo ese proceso, tocar esa realidad, esa dureza. Ujú. Y por eso es interesante que de vez en cuando en la familia se laven los pies unos a los otros. Tocar los pies, tocar la vida, tocar los gestos, tocar esa realidad concreta. Por eso Jesús dirá, ¿verdad? Esto que yo he hecho, hágalo también entre ustedes. Pero hay que hacerlo entre ustedes con el mismo espíritu. Con el mismo amor, con la misma ternura, con la misma delicadeza. Bajarse, arrodillarse, postrarse. Que no es lo mismo que humillarse. Porque dentro de ese gesto hay una ternura, hay un amor, hay una delicadeza. Y era un trabajo que hacían los esclavos, fundamentalmente. Porque un señor nunca lavaba los pies a su gente. A él se los tenían que lavar. Entonces Jesús toma la condición de el esclavo, se abaja. Es toda una teología que hay encerrada en esos gestos, que si los vamos meditando y reflexionando poquito a poco, claro, en nuestra cultura no lo vemos con tanta frecuencia. Y hay cosas que se han perdido. Por ejemplo, la gente cuando tiene mucha fiebre, hay gente que le dice, meta los pies en agua. O si está muy cansado, meta los pies en agua. Y si en eso se le da un masaje. Entonces, es una experiencia. Para que es una experiencia concreta, real. Eso es lo que quiere Jesús, que nos involucremos. Padre, ahorita usted decía una palabra, abajarse, y si nos puede iluminar a la luz de esta palabra, porque muchas personas piensan que es erróneo el término, y dicen, mire, usted dijo una palabra que no está bien dicha, abajarse. Dígame, ¿ve? ¿El sustantivo entonces, cuál sería? Fino. Agacharse. No es lo mismo abajarse. Bajar. Fíjate que es interesante. Ñangotarse. Es que es bien interesante. El abajarse quiere decir que tú dejas tu estatus y desciendes. Desciendes, baja. Abajarse. Una madre, un padre, un adulto, un maestro, se abaja, se pone al mismo nivel, a la misma altura del niño que le hace una pregunta. Por eso, como el niño es pequeñito, mira a uno y lo ve tan grandote, el papá, la mamá, el maestro, aquel que le quiere educar, se abaja, se pone al mismo nivel. A veces se arrodilla, o a veces se ñangota, una palabra muy nuestra. Ajá, ñangotao. Y bajarse habla de humillación, habla de descendimiento, habla de mirado desde la altura. Pero mirado desde el amor es todo lo contrario, me pongo al mismo nivel. Me pongo a tu altura para que me puedas ver, para que me puedas entender, para que me puedas comprender. La comunidad evangelizadora se mete con obras y gestos en la vida cotidiana de los demás, achica distancias, se abaja hasta la humillación si es necesario y asume la vida humana tocando la carne sufriente de Cristo en el pueblo. Los evangelizadores tienen así olor a ovejas y escuchan su voz. Fíjate que dice la comunidad evangelizadora. La que evangeliza es la comunidad. Y la comunidad selecciona hermanos o hermanas que en nombre de ellos van a ir. Y lo hace metiéndose, realizando obras y gestos en la vida cotidiana de los demás. En la vida cotidiana de los demás. Entonces, ¿cómo evangelizo yo? Pues entonces Jesús, en la cultura de aquel tiempo, se mete en la vida cotidiana y pone ejemplos cotidianos. Lavar los pies, preparar el pan, la levadura, echarle sal a la comida, prender una luz. Si te das cuenta, los evangelios son así. Sí. Cosas bien sencillas, cosas ordinarias. Pero esas cosas ordinarias Jesús le da un sentido y la aplica a su futura comunidad. Usted tiene que ser como la levadura. ¿Qué es la levadura? Un microbio. Una bacteria que se inyecta en la harina pura, en la harina virgen, la corrompe. Y de esa corrupción nace el pan. Porque lo que hace que el pan crezca es la bacteria. Pero entonces, para que la bacteria no te haga daño, se mete al horno, se cuece, porque no se come la harina cruda con levadura. Pues y el caliente mata la bacteria, pero hace germinar. Me disfruto el pan.
Esto es interesante, porque es que a veces estamos, o lo hacemos tan normal, tan ordinariamente, que hemos perdido el asombro de esas cosas pequeñas, de esa belleza sencilla, en la que Jesús insiste en que nos fijemos. Por eso dice, la comunidad evangeliza, se mete con obras y gestos, cargar un enfermo, sembrar, interesante, ir a pescar, trabajo manual. En la vida cotidiana de los demás, achica distancias. Los acorta, achicarles que los hace más cercanos. Se abaja hasta la humillación si es necesario. Yo el grande me abajo. Y asume la vida humana. Asume. Se integra a ella. ¿Y cómo lo hace? Tocando la carne sufriente de Cristo en el pueblo. Toca. Por eso decimos que la conversión de San Francisco se dio cuando tocó al leproso, lo besó, lo abrazó, lo sintió parte de él, porque hasta entonces lo servía, lo ayudaba, pero cuando le dio el beso y el abrazo se estaba ayudando, porque lo había hecho parte de él. Los evangelizadores tienen así olor a oveja y éstas escuchan su voz. ¿De dónde saca el Papa eso de olor a oveja? Es muy interesante. Cuando el Papa era maestro de novicio, uno de los novicios le dio una tarea, y era que en el lugar donde ellos estaban en el noviciado, para poderse sostener, tenían ovejas, y una oveja madre acababa de dar a luz a un corderito y se murió. Y entonces el maestro le enseñó o le asignó a este joven seminarista, novicio, que cuidara de esa oveja. Y inmediatamente la ovejita, a donde quiera que iba, entonces muchacho, olía, ya saben a qué. A oveja. A oveja. Se había identificado tanto. Y el ovejito ese, el corderito lo seguía donde quiera. Entonces el Papa, de una manera curiosa, dice, el que quiera ser pastor en la comunidad, que quiera dirigir y orientar, que quiera ser guía, tiene que tener olor a oveja, es decir, que se distinga. Se le huele. Y uno dice, olor a oveja. Las ovejas apestan. Eso es una metáfora. Ustedes dirán cosa muy, ay, olor a oveja. No, pero eso quiere decir que está metido, tocando, cuidando, ayudando a esa persona que es lo que la necesita. Pausamos y en breve regresamos. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. ¡Los cuatro! Moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego. Su palabra y baja el río, baja
compartiendo con ustedes esta exhortación apostólica del Papa Francisco, la alegría del Evangelio, y estamos en el primer capítulo de esta exhortación, en el numeral 24, primeriar, involucrarse, acompañar, fructificar y festejar. Y veíamos que primeriar era adelantarse, tomar la iniciativa sin miedo. El Señor toma la iniciativa siempre, ¿verdad? Involucrarse, meterse con obras y gestos en la vida de los demás. Y culminábamos el segmento anterior donde dice, los evangelizadores tienen así olor a oveja y éstas escuchan su voz. Y el Padre Obispo nos explicaba un ejemplo, ¿verdad? Porque el Papa utilizaba este símbolo, este gesto, ¿verdad? Como un ejemplo de un novicio y para más o menos explicarnos esta experiencia. Y como parte de este caminar, de estos 5 momentos, vamos a acompañar ahora, que sería el tercer, sobre la comunidad evangelizadora que se dispone a acompañar. Es el valor que en este año, según el proyecto de pastoral de nuestra diócesis, estamos desarrollando, el acompañamiento. Vamos a ver qué entiende el Papa desde la óptica de esta carta programática, lo que es acompañamiento. Luego, la comunidad evangelizadora se dispone a acompañar. Acompaña a la humanidad en todos sus procesos, por más duros y prolongados que sean. ¿Cómo te sientes acompañado por la Iglesia en estos momentos de pandemia, en que las estructuras o la forma de ver la vida ha cambiado tan radicalmente? Pues se están haciendo esfuerzos. Nos hemos quedado quizás algunos un poco perplejos sin saber, y sin embargo comienzan a activarse, comienzan a verse nuevas formas, nuevos estilos, las redes sociales, las llamadas telefónicas, el saludo lejano, y hay gente que se está inventando y reinventando, incluso las mascarillas estas que se están haciendo. O sea, es curioso, algunos le ponen mensajes. ¿Qué mensaje quiero yo transmitir? Un simple tapaboca, como dicen algunos, ¿no? No es un tapaboca, es un protector. Pero en ese protector yo puedo poner un mensajito, puedo darle mi identidad personal, un anuncio, un signo, una señal. Sabe de esperas largas y de aguante apostólico. El que acompaña sabe de esperas largas, sabe que las cosas no se logran de un santiamén. No es abrirse y corriendo, no. Es un proceso, es un camino. Y mientras se va en el camino se explica, se pregunta, se enciende el corazón, arde el corazón. Invita a detenerse, invita a compartir la mesa, invita a comer juntos. La evangelización tiene mucho de paciencia y evita maltratar límites. Paciencia. Paciencia es una palabra que se lee al revés. Ciencia de la paz. El que tiene paciencia tiene la ciencia, ha desarrollado una metodología, una forma de establecer puentes que unen y no que maltratan. Por eso dice, y evita maltratar límites. Y el que acompaña sabe hasta dónde puede y se adapta al paso del que va. Los niños escucha tienen una metodología muy interesante cuando van de marcha, cuando los jóvenes scouts salen juntos, siempre ponen a los más débiles, a los más pequeños adelante. Para que marquen el camino. Porque si ponen a los más jóvenes y más fuertes adelante, van a las millas. Y se olvidan de los más pequeños. Matan a los demás. Eso pasa en las procesiones, en las iglesias. O sea, a veces ponemos los jóvenes adelante a llevar la cruz y es un problema. Pues esos jóvenes arrancan con esa cruz y la llevan a las millas y los viejitos van a estar fatigados. Entonces hay que invertir, porque el mayor marca el ritmo, el joven tiene la energía, el intermedio sabe cómo utilizarla. Entonces esa experiencia de todos, marcando un ritmo, marcando un paso. También, y en la experiencia de los Boy Scouts también, padre, el niño se siente importante porque va dirigiendo la caminata. Entonces, eso a ellos también les ayuda en ese liderazgo, ¿verdad? Que ellos fomentan en esa experiencia. Es una metodología que revoluciona un esquema. Se aprende en la naturaleza, se aprende haciendo. Se descubre descubriendo. Un poco el método Montessori, ¿verdad?
donde cada personita, por pequeño o grande que sea, aprende a manejar, aprende a descubrir, aprende a crear, aprende a inventar. Entonces vamos a pasar ahora a la fructificar. Así que tenemos 3 palabras ya: primerear, involucrar, acompañar. Si somos capaces de primerear, es decir, adelantarnos, si somos capaces de involucrarnos, meternos en, y somos capaces de acompañar los procesos, entonces fructificaremos, daremos fruto. Fiel al don del Señor, también sabe fructificar. La comunidad evangelizadora siempre está atenta a los frutos, porque el Señor la quiere fecunda. Una comunidad fecunda, no estéril, muerta, seca, sino fecunda. Y la fecundidad será según la medida que cada uno puede dar. 10, 10, 20, 20, 100, 100, 80, 80. Lo importante no es la cantidad, sino que des tú todo el potencial que encierra tus habilidades. Cuando el trigo y no pierde la paz por la cuida el trigo y no pierde la paz por la cizaña. Ahí no recuerda la parábola, ¿verdad? Que sembraron. Y entonces, ¡ay, vamos a arrancarla! No. Aquí lo importante es cuidar el trigo. ¿Y qué hay que esperar? La cosecha. Déjalo que crezcan juntos, que se desarrollen. Porque cuando llegue la cosecha y veamos el trigal, nos daremos cuenta de cuáles son las espigas buenas y cuáles son las malas, porque se distinguen. Se ve a la legua, ¿no? El sembrador, cuando ve despuntar la cizaña en medio del trigo, no tiene reacciones quejosas ni alarmistas. Encuentra la manera de que la palabra se encarne en una situación concreta y dé frutos de vida nueva, aunque en apariencia sean imperfectos o inacabados. Esto no entra en nuestra cabeza. Esto no entra en nuestra cabeza porque nosotros somos buenos o malos, o blancos o negros. Y la vida es de tonalidades. Es un abanico. Y en ese abanico hay distintos colores, y distintas formas, y distintos momentos. Y entonces a veces hay gente demasiado radical que corta, pero al cortar hace mucho daño. El discípulo sabe dar la vida entera y jugarla hasta el martirio como testimonio de Jesucristo. Pero su sueño no es llenarse de enemigos, sino que la palabra sea acogida y manifieste su potencia liberadora y renovadora. Ay, esta frase es hermosísima, léala otra vez. El discípulo sabe dar la vida entera y jugarla hasta el martirio como testimonio de Jesucristo. Sabe jugar la vida, entregarla. Y ahora viene la frase que me impactó. Pero su sueño no es llenarse de enemigos. Ay, Dios mío, esto es interesante. Hay gente que le encanta llenarse de enemigos. Siempre tienen problemas con los demás. Cuando es lo contrario, el proyecto de Jesús es llenarnos de amigos. De amigos. Crear la fraternidad, crear lazos nuevos. ¿Por qué? Porque la palabra se ha de cumplir y se cumple en la medida que es acogida y manifiesta su potencia que libera y renueva. Por eso no se desanima. Por último, la comunidad evangelizadora gozosa siempre sabe festejar. La evangelización entonces nos lleva a la alegría y festejamos porque la oveja perdida la hemos encontrado, la moneda que se había perdido la hemos encontrado, la perla, moneda, el hijo que se ha perdido lo hemos encontrado, y esto es motivo de fiesta, de liberación, de canto, de alegría, de alabanza. Celebra y festeja cada pequeña victoria, cada paso adelante en la evangelización. Eso sucede también en la familia, cuando los niños logran algo, ¿verdad? Y lo mismo sucede cuando tenemos mascotas, se le premia y se festeja y se hace fiesta. Por eso en estos días las graduaciones son tan importantes. Es una forma festiva de lo lograste tú y nosotros. Valió la pena levantarte todos los días, mandarte a la escuela la cantaleta de estudiar y has logrado una meta. Padre, y algo interesante que en medio de toda esta pandemia que los estudiantes no han podido celebrar, como han creado una nueva forma de celebrar su graduación y hacer caravana,
pero algo importante es ver cómo los padres han apoyado estas experiencias y los vemos juntos con ellos caminando, celebrando este triunfo. Lo lograste, nos sentimos orgullosos de ti. Y lo han celebrado a lo juvenil. Uh-huh. Yo creo que también eso es interesante. Y de una manera sana. Claro, siempre hay 2 o 3 puntitos. Claro. Pero eso es parte de la paciencia, del nuevo aprendizaje, de la nueva educación. Entonces, lo que era un estereotipo de cómo hacer una graduación, Ajá. un formulismo y una cosa, eso se cayó. Ha tocado hasta celebrar virtualmente las graduaciones. Pero yo no voy tanto Ajá. a lo virtual si siguen el mismo patrón, si siguen el mismo esquema. Es cómo se las han ingeniado. Uh-huh. Y algunos han puesto letreros en su casa y han mandado, qué sé yo, retratos, fotos. Yo no sé, ha habido una creatividad extraordinaria que todavía tiene que florecer más. Pero se ha dicho, no nos vamos a quedar estancados. Correcto. Vamos a avanzar, vamos a celebrar. Y celebramos porque hemos fructificado. Y esto es motivo de gozo y de alegría. La evangelización gozosa se vuelve belleza en la liturgia, en medio de la exigencia diaria de extender el bien. Esto es interesante. La evangelización gozosa se vuelve belleza. Y volvemos a resaltar la misma frase o la misma idea, ¿no? La belleza es distinta a lo que los ojos pueden percibir. Porque la belleza tiene matices y detalles. Y lo que para unos quizás es de una forma, para otros es de otra. Y una cosa que aparentemente es fea puede ser bella. Estaba viendo una serie estos días y una de las escenas era un muchacho, tenía que ver con armas. Y en medio de todos estos líos, ¿verdad? Que a veces hay ataques terroristas y todo esto de las armas. Entonces, sucede un incidente en una escuela y este muchacho, pues resulta que en el bulto tiene un montón de fotos de armas. Entonces pensaban que era él quien lo había hecho. Y después se sabía que no, que era un simulacro que había hecho la escuela. Estas cosas, ¿verdad? Que la película va por un lado y te lleva por otro y tú te crees una cosa y al final no es lo que tú te vas imaginando. Pero entonces le preguntan al muchacho por qué. Y él dice una frase que a mí me hizo pensar mucho después. Decía, porque ordinariamente miramos este objeto como algo malo y negativo, pero tiene su belleza. Y tiene su belleza porque puede ser utilizada para defender. La belleza de unas líneas en la arquitectura del arma. Es que es curioso, ¿no? Él veía otras cosas. Mientras yo veía violencia, daño, destrucción, él veía la capacidad de alguien que fue capaz de diseñar, crear un instrumento que si se usa positivamente ayuda, si se usa negativamente destruye. Pero como diciendo, hay que amar lo que verdaderamente queremos expresar. Y eso me fue tan curioso, ¿verdad? Porque él era fotógrafo y le decía, pero ¿por qué no tomas fotos de otra cosa? Y dice, porque esto tiene su belleza, mire este ángulo. Y entonces hizo que aquel adulto mirara aquel objeto, que él lo veía como terror, como destructor, como matador, de otra perspectiva. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros con la cruz? Para un judío la cruz es tortura, es maldición, es destrucción. Y sin embargo, para el cristiano que la asume, como Jesús, la cruz es victoria, es bandera, es signo de salvación. Qué curioso, el mismo signo, mirado desde un lado, mirado desde otro, visto desde un ángulo, visto desde el otro. Por eso, en el ritual de adulto hay una pregunta que te dice, ¿qué pides a la iglesia? La fe, que te da la fe, la vida eterna. Si quieres entrar en la vida eterna, ¿qué tienes que hacer? Cargar con la cruz. Entonces hay una pregunta que se le hace al catecúmeno, el que se va a recibir los sacramentos. ¿Y cuál es tu cruz? ¿Cuál es tu cruz? Es decir, ¿dónde tú ves el sufrimiento? ¿Dónde ves tú la muerte? Pues si tengo que cargar la cruz, tengo que saber cuál es mi cruz. Entonces cuando esta persona identifica su cruz y dice, ¿por qué tú crees que Dios te ha dado esa cruz? Y aquel que ha sido iluminado por la catequesis tiene una respuesta. Y es porque el Señor me permite esta cruz en mi vida para que yo me salve. Es curioso, es una paradoja. Lo que es muerte, destrucción, aniquilación. Lo que me lleva a acabar con todo. Resulta que visto con los ojos de la fe, veo la belleza, veo el gozo. Caminar. Estoy pensando en estos días en San Ignacio de Antioquía, que es uno de los padres de la iglesia, que escribe unas cartas y que durante estos días en el libro de oración de los sacerdotes estamos leyendo. Entonces él es condenado a muerte.
Y entonces uno lee los textos y dice, pero este hombre es loco. ¿Cómo que deseando la muerte? ¿Cómo que se quiere morir? Y es que ha logrado identificarse con Jesucristo y con su proyecto de tal manera que él descubre y ve que en el martirio, es decir, entregando su sangre, es que dará el gran testimonio de la fe. Y entonces sabe que hay gente que puede librarlo de ese martirio, porque siempre hay sus amiguitos y sus amigos y sus componendas. Entonces le dice, no, déjenme beber, déjenme ser trigo molido por las fieras, para que el Señor lo convierta en un pan jugoso y sabroso, de buen olor. Uno, visto así fríamente, dice, pero qué loco, pero que tú me estás loco. Pero visto desde la fe, es otra cosa. Es otra cosa, es otra dimensión. Es cuando vamos a visitar a una persona y está enferma, tiene una enfermedad terminal, y uno lo ve con esa paz, con esa serenidad, porque esta persona ha descubierto que esa cruz le lleva a la vida eterna. Le abre un camino distinto y lo está celebrando, festejando. Ha fructificado. Se convierte en trigo, grano de trigo que muere, para convertirse en planta que dará otros granos de trigo, del cual saldrá la harina de nuevos panes. Un poco, ¿verdad? Curioso la reflexión, pero nos lleva por caminos distintos, que es la ruta que Dios quiere para nosotros. Por eso dice, la evangelización gozosa se vuelve belleza en la liturgia, en medio de las exigencias diarias de extender el bien. La iglesia evangeliza y se evangeliza a sí misma con la belleza de la liturgia. Por eso en la liturgia se cuidan los detalles, los cantos, las flores, las velas, los manteles, los ornamentos. Todo eso exterior, el salón donde vamos a celebrar. Cada detalle expresa la belleza, expresa el cuidado. Por ejemplo, es nefasto que uno llegue a un sitio a celebrar la misa, lo que tiene, encuentra los manteles sucios. O encuentra las flores secas. O los bancos llenos de polvo. No se ha cuidado el lugar. A veces rayamos en la exageración. Porque hay de todo. Los extremos. Los extremos. Pero busquemos el equilibrio, ¿no? Busquemos el equilibrio. Busquemos lo que verdaderamente me descubre lo bello que es Dios, que es su amor, porque eso lo prepara para mí. Y de la misma manera que el que prepara las flores, las prepara para el Señor, también tiene que prepararlas para la comunidad, porque la comunidad que verá esas flores se deleitará y bendecirá a Dios por esa creación inmensa. Y una persona que tiene la habilidad de poner las flores como las pone. Ese detallito, o planchar, o organizar los cantorales, o distribuir las hojas, cada detalle expresa la belleza del amor de Dios. La cual también es celebración de la actividad evangelizadora y fuente de un renovado impulso donativo. Belleza, celebración, fuente, impulso, donativo. Donativo no es dinero. No. Donativo tiene que ver con donación. Y aquí entonces entraría un poco el dinero. Cuando yo dono algo a la iglesia, ese dinero que yo dono es como expresión de mi ofrenda. Y nos vamos a llevar muchas sorpresas, porque con el dinero de la iglesia no solo se utiliza para comprar cosas para el templo, sino se ayuda a muchas personas. Correcto. Y ese dinero, aunque usted no lo quiera creer, tiene su nombre. Y muchas personas se beneficiarán ¿de qué? De la donación que usted dio y que llegó a sus manos gracias a su generosidad. Entonces se convierte en bendición para tu persona, pero en bendición para el que la recibe. 5 pasos, 5 palabras muy unidas que marcan una ruta y que se pueden mirar, si tú quieres, incluso en el crucifijo. Son 5 palabras, las 5 llagas de Cristo. 2 en las manos, 1 en el costado y 2 en los pies. ¿Cómo? Primeriar. Y podemos mirar el amor de Dios que me primerió con su mano, que se involucró con su otra mano, que se dejó acompañar porque caminó con un pie, que además ese pie fructificó. ¿Para qué? Para celebrar desde el corazón. Es una aplicación medio forzadita, si se quiere ver,
pero que puede ayudarnos en la oración. Y al contemplar el crucifijo, ver que Dios me ha primeriado en Jesucristo, que se ha involucrado en mi vida por Jesucristo, que me acompaña con Jesucristo, que me hace descubrir sobre todo el aspecto de fruto, un fruto bueno. ¿Para qué? Para que se haga una verdadera celebración. Y es interesante, Padre, porque esto está dentro del contexto de esa iglesia en salida que nos habla el Papa. Y entonces vemos cómo Él nos lo va diciendo y dirigiendo desde la comunidad. Y nos llama primero discípulos misioneros, la comunidad evangelizadora. Y va colocando cada palabra, ¿verdad? Cada expresión en esa experiencia de una comunidad que cómo va a evangelizar y qué va a encontrar en medio de ella y cómo lo va a celebrar y cómo lo va a festejar. Por eso es importante, ¿verdad?, primeriar, por eso es importante involucrarse, por eso es importante acompañar, fructificar. ¿Para qué? Para poder festejar. Y esto nos lleva a un paso que veremos mañana en el diálogo que vamos a tener de una pastoral nueva, una pastoral en conversión. Y de ahí que se habla entonces de la conversión pastoral, que es un cambio, que es un giro, que es una visión distinta. Este año el Papa lo ha dedicado en el 5º aniversario de la Laudato Si a pedir por la creación. Una vez que culminemos con estas reflexiones sobre la Evangelii Gaudium, empezaremos una reflexión sobre la Laudato Si. Pero mientras tanto, oramos para que el Señor vaya preparando nuestros corazones, y lo vamos a hacer con esta oración tan hermosa que el Santo Padre ha preparado con motivo de este año de la creación, de la casa común, de la casa grande. Dios amoroso, creador del cielo, de la tierra y de todo lo que hay en ella, abre nuestras mentes y toca nuestros corazones para que podamos ser parte de la creación, tu regalo. Hazte presente con los necesitados en estos tiempos difíciles, especialmente para los más pobres y más vulnerables. Ayúdanos a mostrar una solidaridad creativa para hacer frente a las consecuencias de esta pandemia mundial. Haznos valientes para abrazar los cambios dirigidos a la búsqueda del bien común. Ahora más que nunca, que podemos sentir que todos estamos interconectados e interdependientes, haz de tal modo que logremos escuchar y responder al grito de la tierra y al grito de los pobres. Que los sufrimientos actuales puedan ser los dolores de parto de un mundo más fraternal y sostenible, bajo la mirada amorosa de María Auxiliadora. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere. Buenas tardes. Con un paso de fe a Cristo verá, con un paso de fe.